Eh, bueno, como les comentaba anteriormente, este es uno de los trabajos que yo he abordado en mi tesis durante este tiempo. Es un trabajo en conjunto con Héctor Araya, Natalia Bamonde, Lisandro Fermín y Soledad Torres, que es mi tutora, ¿ya? Y lo que estudiamos en el fondo son modelos con larga memoria, un modelo simple, y que además las observaciones son tomadas en tiempos aleatorios, ¿ya? Este es el esquema de lo que les quiero presentar hoy, la motivación, unos conceptos previos que hay que conocer antes de empezar con esto, los resultados principales, el esquema de simulación como para apoyar estos resultados teóricos que obtuvimos y las conclusiones que podemos generar. Bueno, la motivación es que nosotros hemos visto, sabemos que la mayoría de los procesos que ocurren no ocurren en tiempos equidistantes, que a lo mejor ocurren de manera no equiespaciada y particularmente, o podríamos llegar a establecer que ocurren de acuerdo a algún tipo de tiempo aleatorio, ¿ya? O sea que además el tiempo sigue otra distribución de alguna variable aleatoria que nosotros podamos identificar. Algunos fenómenos son los financieros, climatológicos, biológicos, entre otros, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de series de tiempo, hay diferentes formas de abordar este problema, que puede ser con series de tiempo irregularmente espaciadas o considerar, que es lo que nosotros vamos a hacer, observaciones que fueron tomadas de manera aleatoria. Y nosotros nos enfocamos en esta parte. En particular, y por cosas de simplicidad más que nada, vamos a estar interesados en las observaciones en un intervalo de tiempo finito entre 0 y 1, ¿ya? Otra característica interesante que nosotros agregamos es la característica o la propiedad de larga memoria, que suele representarse por el exponente de Hertz, que toma valores entre 0 y 1. Ya sabemos particularmente que se evidencia la larga memoria o long range dependence cuando h toma valores entre 1 medio y 1. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado a través de los años desde más o menos Mandelbrot, ¿ya? Sabemos o caracterizamos el movimiento browniano fraccionario, el fractional Brownian motion, como un proceso gaussiano con incrementos estacionarios, H autosimilar y con la siguiente estructura de covarianza, ¿ya? También sabemos que existen otros procesos que son usados para representar el proceso de larga memoria, como el proceso de Rosenblatt o el proceso del MIL, que tienen la misma función de covarianza, a excepción de algunas constantes que dependen de H y no de los tiempos, y que también van a poder ser, los resultados que nosotros vamos a obtener pueden ser extendidos a estos procesos, ¿ya? La idea de nosotros es explicar a través de un modelo de tendencia con ruido, ya hay un ruido con larga memoria. Y además con observaciones tomadas en tiempos aleatorios. Entonces, los trabajos principales que nosotros nos fijamos fueron los trabajos de Vilar y Masri, en el que trabajan con tiempos aleatorios, pero desde un sentido, de una perspectiva no paramétrica. Y también se ha visto mucho en sistemas computacionales en los trabajos de Chang y Zhao. Con respecto a los trabajos donde se suele modelar con una tendencia más ruido, están los trabajos de Weil, de Brockwell y Lobato y Velasco, que son como los más trabajos previos que ya existen. Bueno, en la parte de los conceptos previos, nosotros decidimos extender este modelo de regresión lineal simple, ¿cierto? Que tenemos una componente de tendencia y un ruido con larga memoria, que vamos a representar por el incremento del movimiento browniano fraccionario, como nuestro modelo de base. Ya desde aquí como que nace la inspiración hacia extendernos a un modelo un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Estudiamos el estimador de mínimos cuadrados para el parámetro de drift A y vemos que es convergente. Ya sabemos que a medida que yo aumento el tamaño, mi cantidad de observaciones,
yo me voy a ir acercando cada vez más al verdadero valor del parámetro cuando yo tenga un valor de h desde 0,55, 0,75 o 0,95. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros cambiamos un poco este modelo y lo llevamos a que tenga tiempos aleatorios? ¿Ya? Entonces, ya no es TI con tiempos igualmente espaciados, sino que se va a llamar tau i, que va a ser un tipo de tiempo aleatorio, que, bueno, va a ser una secuencia de variables aleatorias que va a tomar valores tau i entre 0 y tau n menos 1, o tau i va a tomar valores entre 0 y tau n de 1. ¿Ya? Ahora voy a llegar a explicarles esa diferencia entre estos tiempos aleatorios. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, es una simple extensión de un modelo con observaciones, igualmente espaciadas a un modelo con observaciones en tiempos aleatorios. Entonces, el primer esquema de muestreo que nosotros vamos a proponer estos están propuestos también en el trabajo de Vilar, ¿ya? Es el que se denomina Gated Sampling, ¿ya? Que es en el fondo esta estructura de acá que está en la ecuación 3, es que a través de nos vamos a parar en el fondo en un tiempo fijo y le vamos a añadir un ruido aleatorio que tiene ciertas propiedades, que en particular va a tomar valores entre 0 y 1 entre n. Ese va a ser su soporte. ¿Ya? Entonces va a estar acotado. Yo le voy a estar sumando cosas que son acotadas. Estos tiempos son independientes y lo bueno es que como nosotros nos definimos que íbamos a estar estudiando entre 0 y 1, estamos claros que tau 0 y tau n-1 están sí o sí en ese intervalo de tiempo, entonces no corremos ningún riesgo y no hay dificultades, ¿ya? Algunas distribuciones que cumplen con esta cualidad que es de los nu sub i, que nosotros llamamos acá, son las distribuciones uniforme, triangular y Rayset cosine, con algunos parámetros específicos, ¿ya? Y por otro lado vamos a definir el otro esquema de muestreo, que es el renewal process, mediante la ecuación 4 que tenemos acá, que es la suma de variables aleatorias independientes, pero que a diferencia del anterior, que nosotros estábamos sumando una pequeña cantidad que estaba acotada, ahora estamos sumando cosas que van entre 0 y infinito. Por lo tanto, nosotros puede que exista algún momento que estemos sumando mucho o que estemos sumando muy poco, entonces no somos capaces de asegurar cuándo nos vamos a pasar o nos vamos a pasar del 1, que era nuestro intervalo donde nosotros dijimos que íbamos a quedar. Entonces por eso vamos a definir tau n-1 como el último tiempo justo antes del 1. ¿Ya? Algunas condiciones que nosotros pusimos como hipótesis sobre estos valores de t, que son los que componen este tiempo aleatorio, son estas hipótesis de acá, que son más que nada sobre los momentos para poder controlar qué tanto estoy sumando, ¿ya? Eso. Entonces, como les decía, algunos comentarios sobre la cantidad de observaciones que tenemos es que en el caso de Gated consideramos una cantidad fija de observaciones, que en este caso va a ser n. ¿Ya? De 0 a n-1 tengo n observaciones, porque ya sabemos que el tau n-1 es menor que 1. ¿Ya? Aquí no tenemos ese problema. ¿Qué pasa en el caso renewal? Todo lo contrario, que nosotros no conocemos, o dada la naturaleza del tiempo aleatorio, no vamos a saber hasta cuándo puede que nos pasemos de 1. Entonces, ¿cómo nosotros consideramos esto? Vamos a tener n1 observaciones, que ahora va a ser también una cantidad aleatoria, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a considerar el tau n de 1, ¿ya? Esa es como la principal diferencia que nosotros vamos a poder tener, o dificultad en este caso. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles van a ser nuestros resultados principales? Bueno, como les decía, estudiamos el estimador de mínimos cuadrados, como se hace usualmente, y en particular a nosotros nos interesa estudiar esta diferencia, ¿cierto? Nosotros queremos asegurar que el valor del parámetro estimado sea lo más parecido posible al verdadero valor del parámetro, que era el valor de A.
Entonces aquí nos queda dependiendo ahora del ruido. Y además, para poder estudiar esto por separado, ¿cierto? Esta diferencia que tenemos acá, agregamos una normalización, ya del orden 1 sobre n, en ambos lados, para el numerador y el denominador. Entonces aparecen estos dos términos que nosotros vamos a llamar y reconocer a lo largo del trabajo como AN y D sub n, para el numerador y para el denominador. Este es para el caso que yo tengo una cantidad fija de observaciones, ya, o sea, para el caso Kittredge. En cambio, para el caso que yo tengo una cantidad aleatoria de observaciones, ¿cierto? Va a ser N1. Los mismos resultados el mismo procedimiento anterior, pero ahora con N1. El estimador ahora incluso depende de una cantidad aleatoria de observaciones y agregamos la misma constante de normalización, que es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Eso. Y bueno, el primer lema que nosotros establecemos que es sobre la convergencia del denominador. Ya vamos y fuimos capaces de probar que el denominador, tanto para el caso Kittredge como para el caso Renewal, convergen casi seguramente un tercio. Ya es como un resultado súper interesante. Ya, sí, bueno, si hoy es para el caso Kittredge o si es para el caso Renewal, y con la diferencia de la cantidad de observaciones que tenemos para ambos casos. Un esquema de la prueba de cómo logramos estos resultados, si nos damos cuenta en el caso Kittredge, al desarrollar el DN, el cuadrado del DN, podemos ver que este término de acá es la suma de los primeros n números naturales, y de acá, de este término de acá, viene el 1/3, ¿ya? Acá tenemos el caso que tenemos una variable aleatoria, ¿cierto? Que es un arreglo triangular, ¿ya? Entonces depende del valor de n y de la posición. Entonces, a través de técnicas usuales, como la convergencia en L2 y por el Cantelli, podemos asegurar la convergencia casi segura de esto a 0. Y acá también, como sabemos que los nu sub i son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, aplicamos una ley fuerte en los grandes números y también obtenemos la convergencia casi segura acá a 0. Por lo tanto, obtenemos la convergencia casi segura 1/3. En el caso Renewal es un poco más complicado, ¿ya? Después lo que hacemos simplemente es hacer un reemplazo del N1 por el N, ¿ya? Donde el N es la cantidad esperada de observaciones que nosotros vamos a tener. Después voy a desarrollar un poco más esa idea de por qué podemos hacer ese cambio, ¿ya? Pero transformamos la suma que teníamos en DN, la vamos a transformar por una forma cuadrática en función de los valores de t, ya que la gracia de estos valores de t es que nosotros sabemos que son independientes, idénticamente distribuidos, y establecimos algunas condiciones sobre estos valores, sobre los momentos de estos valores, que nos permite trabajarlo, ya a diferencia de los tau sub i, que además son dependientes, ¿ya? Entonces todo eso nos agrega dificultad y es siempre mejor trabajar con los TI. En este caso nos inspiramos en resultados de Laguna, Castelli y Fermín para poder estudiar la convergencia de los términos que surgen de acá, ¿ya? Y así obtenemos la convergencia casi segura del denominador, perdón, ¿ya? Ahora, el teorema y el resultado más importante que nosotros logramos obtener es la consistencia del estimador, ya que es fuertemente consistente. Esto es decir, que el estimador, el parámetro, el estimador, ¿cierto?, converge casi seguramente al verdadero valor del parámetro, ¿ya? Para ambos casos, si tau sigue un esquema Kittredge o si tau sigue un esquema como el renewal process que definimos anteriormente, ¿ya? O sea, si yo tengo una cantidad fija de observaciones, tengo la convergencia casi segura, y si yo tengo una cantidad aleatoria de observaciones, también voy a tener la convergencia casi segura. La base de la demostración de todo esto se basa en la descomposición de la suma del cuadrado de AN, ¿cierto?
basada en la distancia de los índices. Esto es como estudiar, el primer término va a ser estudiar los términos que están en la diagonal, si yo me imagino esto como una matriz. El segundo término van a ser los términos que están sobre la diagonal, o sea, distancia 1 entre sí, y el tercer término, los términos que están a 2 de distancia de la diagonal, ¿ya? Entonces que tienen 2 o más de distancia entre sí. Y estos términos, sumados al condicionamiento adecuado, ya condicionando los valores de nu y condicionando los valores de t propiamente, ¿cierto? Podemos llegar o sea, podemos desarrollar más la prueba, ¿ya? Particularmente, logramos probar en el caso Kitteret que el orden de convergencia de los 2 primeros términos de la ecuación anterior, ¿cierto? De AN1 y AN2, como nosotros lo llamamos, son del orden de n a la 1 más 2h, mientras que el tercer término es de n a la 2h, por lo tanto, como h siempre nosotros dijimos que iba a representar la larga memoria, entonces va a tomar un valor entre 1/2 y 1, la convergencia casi segura de este estimador se obtiene por una aplicación del teorema de Borel-Cantelli, ¿ya? Y para el caso de los renewal, acá hacemos una diferencia, ¿ya? Entonces nosotros primero estudiamos la diferencia que hay entre la cantidad de observaciones que yo tengo antes del tiempo 1, que dijimos que era una variable aleatoria, y el número esperado de observaciones, que es como decir, yo voy a esperar que hayan más o menos, no sé, 10 observaciones diarias, pero en verdad ocurrieron 7, o necesité 7, 7 me fueron suficientes. Y eso muchas veces, repetido muchas veces. Entonces podemos asegurar o pudimos obtener la convergencia casi segura de esto a 0, ¿ya? O sea, la diferencia entre la cantidad esperada de observaciones y la cantidad aleatoria de observaciones que yo necesito hasta el tiempo 1 es 0. Entonces, eso nos permitió reemplazar y no complejizar aún más el cálculo, porque ya estábamos condicionando los tiempos aleatorios, entonces no queríamos condicionar a la cantidad de observaciones. Entonces cambiamos el AN1, en vez de estudiar AN1 primero, estudiamos AN. Y entonces logramos obtener la convergencia casi segura de AN al verdadero valor del parámetro A. Y luego, para asegurarnos, estudiamos la convergencia de AN1, ¿cierto?, del estimador con una cantidad aleatoria de observaciones a el estimador con una cantidad fija de observaciones, con la cantidad esperada, ¿ya? Y así somos capaces de obtener la convergencia casi segura del parámetro estimado al verdadero valor del parámetro, ¿ya? Ahora, un esquema de la simulación que nosotros hicimos, bueno, para el caso Kitteret ocupamos 2 distribuciones, ¿cierto? La uniforme, que entrega igual probabilidad en todos los puntos, y obtenemos este resultado. Ya nos damos cuenta que es un poco más lento que en el caso cuando yo tengo observaciones en tiempos deterministas, ¿ya? Pero la convergencia se logra incluso para los diferentes valores de h, ¿ya? Y también probamos o podemos ver los histogramas para los diferentes valores de h, 0,55, 0,75 y 0,95 respectivamente, y vemos cómo se comporta el valor de a. Ya aquí lo que hicimos fue repetir muchas veces mediante simulación este proceso y ver cómo se comportaba el valor del parámetro A, qué tan variable era para los diferentes valores de h, usando una distribución uniforme. Ahora, la otra distribución que ocupamos es la distribución triangular, que a diferencia del uniforme no entrega igual probabilidad en todos los puntos, entonces, sino que como forma de triángulo, y ver qué pasa. ¿Ya? También obtenemos la convergencia del estimador para los diferentes valores de n, ya desde 1, 2, 3 hasta 300, y para los diferentes valores de h. Y también obtenemos los histogramas, ¿cierto? Después de repetidas simulaciones del proceso,
para los diferentes valores de H. Ya aquí podemos ver que hay un poco más de variabilidad por el hecho de que hay observaciones a las que tienen mayor probabilidades que otras. No es equiprobable como en el caso del uniforme. Y en el cambio, por el otro lado, ¿cierto? Para el caso de los renewal, el caso como más emblemático es la distribución exponencial, ya que ahí se procesa o sea, ocurre un proceso Poisson, y que es un proceso de conteo. Entonces ahora tenemos una cantidad aleatoria de observaciones que podemos notar acá que la variabilidad del estimador es un poco mayor que en el caso uniforme, ¿cierto? Que teníamos una cantidad fija, pero de todas maneras logramos ver que se logra la convergencia del estimador a medida que nosotros aumentamos el valor de n, ¿cierto? Que era nuestro número esperado. Y también, bueno, agregamos los histogramas para ver cómo se comporta el valor de A, ¿cierto? Para ver cuánto va variando para los diferentes valores de H, 0,55, 0,75 y 0,95. Siempre vemos que para el caso H095 es un poco más estable porque las trayectorias del movimiento browniano fraccionario son menos rugosas que para el caso 0,55, que es más cercano a un medio. Y otra distribución que ocupamos es la distribución beta prime, ya para ver cómo era el comportamiento del estimador con los tiempos bajo esta distribución, ¿ya? Y podemos ver también que hay un poco más de variabilidad, pero de todas maneras la convergencia del estimador se obtiene. Y para también los diferentes valores de H. Ojo acá que siempre estamos ocupando una cantidad aleatoria de observaciones, no son unas cantidades fijas. Aquí solamente lo hice para que se vea ordenado. Y también los diferentes valores, los histogramas para los diferentes valores de H para ver cómo se comporta el estimador cuando yo repito este proceso muchas veces, ya de obtener el estimador de mínimos cuadrados muchas veces. Y también lo mismo, cada vez que más cerca, H cuando es más cercano a 1 hay menos variabilidad, cuando es más cercano a un medio hay más variabilidad. Y las conclusiones principales que podemos obtener de este trabajo es que en un modelo de regresión lineal simple, tanto para tiempos no aleatorios como aleatorios, con un río con larga memoria, la consistencia del estimador se alcanza. O sea, nosotros pensamos, dado que yo lo obtengo con tiempos fijos, ¿qué pasa como yo lo obtengo con tiempos aleatorios? También lo obtengo, ¿cierto? Pero con un poquito menos de velocidad, ¿ya? Teórica y empíricamente somos capaces de probar que los estimadores son consistentes. Ya el parámetro estimado converge al verdadero valor del parámetro. Y considerar un esquema de muestreo aleatorio para la manera en que las observaciones son tomadas en algunas ocasiones es un escenario más realista y las estimaciones propuestas en el trabajo tienen buenas propiedades, ¿ya? Y eso es finalmente, y estas son algunas referencias que son las que les comentaba al principio de los trabajos previos y de trabajos que nos sirvieron de inspiración para poder obtener estos resultados. Eso. Gracias, Tania. Ya. Muchas gracias. Nos quedan un par de minutos para preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta que quiera levantar la mano o escribir por el chat. Felipe Osorio, muchas gracias. Abre tu micrófono nomás, Felipe, no hay problema. Hola, Tania. Hola. Qué bueno tu presentación, te agradecemos. Gracias. Me quedó dando vuelta a lo siguiente. ¿Tienen resultados similares a lo que suele ocurrir con el estimador mínimo cuadrado usual, cierto, que es asintóticamente normal? Digo porque en el fondo eso a uno le permitiría hacer luego de eso inferencia, ¿no? O sea, tanto intervalos de confianza como esta hipótesis. Sí. Así que eso quería preguntar. Sí, o sea, no lo incluí en esta parte, pero y es otro de los trabajos de la tesis, es como ver la distribución asintótica de este estimador.
Y claro, la convergencia del denominador al 1/3 nos ayuda un montón para poder decir cuál va a ser, en el fondo, la normalidad asintótica de esto. Y la estamos probando, faltan unos detalles por ahí, pero sí, se puede probar la normalidad asintótica de este estimador. Entonces, Perfecto, dicen, muchas gracias. necesito un resumen. Gracias, Tania. Yo tenía una pregunta, Tania, respecto de los tiempos los tiempos de simulación. Cuando cambiaste de distribución a distribución, ¿cambió mucho el tiempo de convergencia? No, la verdad es que no cambia, si uno se fija acá, no cambia mucho. Es como que más o menos después de cercano a 100, como de cercano a 100 se empieza a estabilizar. En el caso determinista es como cercano a 50, de ahí en adelante como que se empieza a estabilizar. O sea, si uno lo piensa, necesita igual, uno dice son pocas observaciones, pero estamos considerando cosas que ocurren en tiempos aleatorios, o sea, no sabemos cuántas vamos a tener y a veces puede ser un desafío tener 50 observaciones. Entonces, tener este modelo de fondo que tiene buenas propiedades es una buena herramienta. Gracias. Bueno, la última pregunta la tiene Guillermo Ferreira, para después dejar a Camila. Guillermo dice, ¿existen estudios comparativos entre short y long memory? No que yo tenga en mi mente ahora.